Muy buenos días, licenciado, o buenas tardes o buenas noches, en el momento que esté viendo este video. Mi nombre es Camila Ignacio. El tema que yo elegí exponer o explicar es la ley de Say. Los puntos que voy a tocar va a ser qué es la ley de Say, su contexto histórico, la explicación de en sí de la ley, las críticas que obtuvo esta ley y unos pequeños conceptos de ahorro versus inversión, la intervención estatal y por último, cómo se aplica esta ley. ¿Qué es la ley de Say? Es un principio económico formulado por Jean-Baptiste Say a principios del siglo XIX. La idea central es que la oferta crea su propia demanda, es decir, la producción de bienes y servicios genera los ingresos necesarios para que los consumidores los adquieran. Mayormente esta ley es fundamental en el pensamiento económico clásico y ha sido debatida y criticada especialmente durante el siglo XX. Otro punto a tocar, vamos a ver su contexto histórico, vamos a hablar un poco de Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say nació en 1767 y murió en 1832. Fue un economista francés influenciado por Adam Smith, el padre de la economía moderna. Say vivía en una época de transformaciones económicas a inicios de la Revolución Industrial y en el crecimiento del capitalismo. Su obra más importante fue el Tratado de la Economía Política de 1803, fue donde se formuló esta ley. La ley de Say es especial ya que genera la confianza en la capacidad de los mercados para autorregularse en una idea central en la economía clásica. Bueno, continuando, vamos a continuar con la explicación de la ley de Say. Uno de los puntos de tocar, vamos a hacer la oferta crea su propia demanda. Esto es muy fácil. Esto se refiere cuando una empresa llega a producir produce un bien, esto significa que va a generar ingresos. Estos ingresos se llegan a distribuir entre los trabajadores, los empresarios o los dueños de dichos recursos. Estos ingresos pueden llegar a utilizarse para la compra de otros bienes o servicios. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que se mantiene el flujo de la economía. Por ejemplo, un panadero llega a producir y vender su producto. Con el dinero obtenido puede llegar a comprar más material, puede llegar a pagar a sus ayudantes o trabajadores o puede utilizarlo para su consumo personal. Otro punto a tocar va a ser no hay exceso de oferta generalizada. Bueno, según Say, no puede haber una crisis de sobreproducción en toda la economía. ¿Por qué? Porque los ingresos generados por la producción se traducen en demanda. En caso si hay un exceso de oferta en un sector, esto se debe porque los recursos no se han asignado correctamente. Otro punto a tocar va a ser el equilibrio automático. Es muy sencillo. La economía tiende a equilibrarse por sí misma. ¿Por qué? Porque los ingresos generados por la producción se llegan a gastar en otros bienes o servicios. Por ejemplo, si hay demasiados zapatos dentro del mercado, los precios van a bajar y los consumidores van a comprar más. Así se va a ir ajustando la oferta y la demanda. Bueno, continuando vamos a ver sobre las críticas que obtuvo esta ley. Una en especial fue de John Maynard Keynes y la demanda efectiva, donde en su obra La teoría general del desempleo, el interés y el dinero de 1936, Keynes criticó la ley de Say, donde argumenta que no siempre la oferta crea su propia demanda, especialmente en situaciones de recesión o depresión económica. Keynes introdujo el concepto de la demanda efectiva, sugiriendo que el gasto, ya sea el consumo o la inversión, es lo que impulsa la economía y no la producción en sí. Otro de los puntos a tocar sería el ahorro versus la inversión, donde Keynes señaló que no todo el ingreso se gasta inmediatamente. ¿Esto a qué se refiere? Una parte se ahorra y si esa parte no se ahorra, puede haber una falta de demanda agregada. Esto se contradice con la ley de Say, donde nos dice que todo ingreso se traduce en demanda. Otro punto a tocar sería la intervención estatal, donde Keynes propuso que en momento de crisis el Estado debe intervenir e impulsar la demanda mediante las políticas fiscales y monetarias. Bueno, continuando vamos a ver un ejercicio práctico de la ley de Say en Bolivia. Imaginemos un pequeño pueblo de dos personas, un agricultor el que produce trigo y un panadero el que produce pan.
¿Cuál sería nuestra dinámica? El agricultor vende trigo al panadero y recibe dinero a cambio. Con ese dinero el agricultor puede comprar pan del panadero. El panadero usa el dinero de la venta del pan para comprar más trigo del agricultor y seguir produciendo. Como resultado tenemos la producción de trigo, o sea, la oferta, genera ingresos para el agricultor que luego gasta en el pan, que sería la demanda. La producción de pan genera los ingresos para el panadero que luego se gastará en trigo. No hay exceso de oferta ni falta de demanda, porque la oferta crea su propia demanda. Esto muestra cómo la producción de un bien genera ingresos que se convierten en demanda para el otro bien. Es la esencia de la ley de Say. La oferta crea su propia demanda. Pero ¿qué pasaría si fuera lo contrario? Si el agricultor decida usar parte de su dinero en lugar de comprar pan, y el panadero podría tener menos ingresos y reducir su producción. Esto muestra que la ley en la práctica, la ley de Say no siempre se cumple. Como conclusión tenemos, la ley de Say es un principio fundamental en la economía clásica, que sostiene que la producción es la base de la demanda. Sin embargo, las críticas de Keynes y otros economistas han demostrado que no siempre los mercados se autorregulan, especialmente en situaciones de crisis. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día la ley de Say es un punto que se debate, aún sigue en los debates de las políticas económicas. Esto quiere decir, pero se puede complementar con otras teorías que reconocen la importancia de la demanda agregada y la intervención estatal.